El Antiguo Testamento, una obra literaria compleja y rica, consta de 39 libros que se dividen en diversas categorías. Su estructura abarca desde la creación del mundo hasta eventos históricos significativos. La Torá, que incluye los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, establece los fundamentos de la fe judía y cristiana. Los libros históricos, que van desde Josué hasta Esther, narran la historia de Israel desde su entrada en la tierra prometida hasta eventos posteriores al exilio en Babilonia. Los libros poéticos, como Job, Salmos y Proverbios, ofrecen sabiduría y reflexión en forma poética. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, Oseas a Malaquías, pronuncian advertencias y promesas, destacando eventos como el exilio y la restauración. La cronología de escritura del Antiguo Testamento es diversa, abarcando aproximadamente desde el siglo XV a.C. con Génesis hasta el siglo V a.C. con Malaquías. Este periodo engloba eventos cruciales como la esclavitud en Egipto, la entrega de la ley en el monte Sinaí, la monarquía de David y Salomón, la caída de Israel y Judá ante potencias extranjeras, el exilio en Babilonia y el regreso a Jerusalén. La estructura del Antiguo Testamento proporciona una perspectiva histórica, teológica y poética que refleja la compleja relación entre Dios y su pueblo a lo largo de los siglos. Si tomas una Biblia cristiana protestante y consultas el índice, observarás que los primeros 3/4 constituyen una colección conocida como el Antiguo Testamento. Al revisar la lista de libros, notarás que se compone de 39 obras agrupadas en 4 secciones principales. Las primeras 5 se denominan el Pentateuco, seguidas por los libros históricos, luego los libros poéticos y, finalmente, los libros de los profetas. Aunque esto pueda parecer sencillo, la realidad es mucho más compleja e intrigante. Este orden de libros en un único volumen llamado Antiguo Testamento es una tradición cristiana tardía que se desarrolló después de Jesús y los apóstoles. En la antigua tradición judía, estas obras existían como rollos separados, formando parte de una colección unificada en 3 partes denominada Tanakh, un acrónimo hebreo que significa Torá, instrucción, Neviim, profetas, y Ketubim, escritos. A diferencia del orden en el Antiguo Testamento protestante, el Tanakh presenta estos libros en un orden diferente. El Tanakh refleja una estructura en 3 partes que tiene sus raíces en textos judíos antiguos, como los rollos del Mar Muerto y el libro de Sirácida, incluso siendo mencionado por Jesús de Nazaret. Esta forma en 3 partes está entrelazada en los propios rollos, con referencias cruzadas coordinando cada obra dentro de la colección tríptica. La compilación de estos rollos fue un proceso extenso, con la contribución de figuras notables como Moisés y David, aunque la mayoría de los autores permanecen anónimos, simplemente llamados escribas o profetas en la Biblia. A lo largo de la historia de Israel, generaciones de escribas proféticos recopilaron y fusionaron historias y poemas más antiguos en composiciones más extensas, dando forma a una librería unificada de rollos, el Tanakh. Aunque la fecha exacta de la conclusión de este proceso es incierta, se estima que ocurrió en los últimos siglos previos al tiempo de Jesús. En su forma final, el Tanakh ofrece una interpretación profética de la historia de Israel, revelando los propósitos divinos para la redención de toda la humanidad. La historia continúa con la humanidad esparciéndose, construyendo ciudades marcadas por violencia y opresión, y culmina en la fundación de Babilonia, donde la autoidolatría alcanza su punto máximo. Este conflicto fundamental establece la trama general de la Biblia, donde Dios busca gobernar el mundo a través de los humanos, pero estos se convierten en el problema debido a su inclinación al mal. La solución divina se presenta con la promesa de un nuevo humano que enfrentará y quebrantará la serpiente. La historia sigue el linaje de esta promesa desde Abraham y Sara, quienes, a pesar de momentos resplandecientes, experimentan una historia familiar disfuncional y terminan exiliados en Egipto. La narrativa abarca 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, seguidas por 12 hijos. Aunque la familia de Abraham enfrenta numerosos conflictos y desafíos, Dios permanece comprometido y establece un pacto eterno con ellos, prometiendo su rescate y la bendición de toda la humanidad a través de ellos.
La historia avanza con la familia de Abraham convirtiéndose en esclava en Egipto, y Moisés emerge como el principal protagonista de la Torá. Dios lo elige para rescatar a los israelitas, llevándolos a una montaña donde se establece una relación de pacto con 613 términos. Moisés actúa como mediador, profeta, sacerdote y líder. Sin embargo, a lo largo del viaje, los israelitas y Moisés enfrentan numerosas dificultades, violando el pacto y rebelándose contra Dios. La Torá concluye con Moisés prediciendo el continuo fracaso de Israel y su retorno al exilio, aunque mantiene la esperanza en la fidelidad futura de Dios para restaurarlos. El Nevi'im se presenta como la segunda parte del Tanakh, con dos subcolecciones, los profetas tempranos y los profetas tardíos. Estos relatos narrativos se centran en el fracaso de los reyes, profetas y sacerdotes de Israel, mostrando su propensión a la mentira, el engaño y la adoración de ídolos. A pesar de momentos resplandecientes, la familia de Abraham termina conquistada y exiliada en Babilonia. La historia del Nevi'im se narra desde la perspectiva posterior de los profetas, quienes conocen el exilio no como el fin, sino como un indicador de la esperanza futura. Se promete un nuevo rey del linaje de David que restaurará la bendición divina al mundo. Los profetas tempranos y tardíos enfatizan la necesidad de la purificación de Israel y la creación de un nuevo Israel, fiel como Abraham, bajo la autoridad de un gobernante prometido, un nuevo Moisés llamado David. La conclusión del Nevi'im insta a los lectores a anticipar la llegada de un profeta como Moisés, identificado como Elías, quien anunciará la llegada del Dios de Israel para purificar y salvar a su pueblo. La tercera subcolección del Tanakh consta de diversos rollos, cada uno diseñado para conectar con temas clave de la Torá y los profetas, desarrollándolos aún más mediante referencias cruzadas. Por ejemplo, el rollo de los Salmos presenta dos poemas coordinados con el principio de la Torá y los profetas. Estos salmos enseñan al pueblo a orar mientras esperan la llegada del rey prometido. Los rollos de sabiduría o abordan preguntas difíciles surgidas de la historia de la Torá y los profetas. Aunque Proverbios enfatiza la confianza en Dios y la obediencia, Eclesiastés y Job reflexionan sobre la complejidad de la vida en el mundo divino. Dos de los últimos libros del Tanakh, el rollo de Daniel y el rollo de Crónicas, hacen contribuciones cruciales. Daniel ve la historia del fracaso y sufrimiento de Israel como una puerta extraña de esperanza hacia un nuevo futuro. Se profetiza sobre el nuevo humano prometido en la Torá y los profetas, quien será pisoteado pero vindicado por Dios para gobernar con divino poder. Crónicas recuenta la historia desde el principio hasta el regreso de Israel del exilio, centrándose en la promesa de Dios a David de un rey futuro que reunirá al pueblo y traerá bendición divina a las naciones. El Tanakh culmina con una nota de esperanza en un regreso definitivo del exilio, anticipando la llegada de un israelita con la presencia de Dios, capaz de restaurar la Nueva Jerusalén. En resumen, el Tanakh es una colección majestuosa y deliberadamente diseñada de antiguos rollos hebreos. Estos textos, provenientes de diversos periodos de la historia de Israel, se entrelazan para formar una narrativa unificada sobre la promesa del pacto de Dios para Israel y toda la humanidad. Confeccionados para una lectura y reflexión a lo largo de toda la vida, estos asombrosos escritos humanos ofrecen una palabra divina de sabiduría y esperanza que sigue resonando en la actualidad. El Antiguo Testamento es un relato fascinante que se desenvuelve a través de la vida de diversos personajes, cada uno contribuyendo de manera única al cumplimiento del plan divino. Adán y Eva, en el Edén, establecen el escenario para la lucha entre el bien y el mal. Abraham y Sara, pioneros de la fe, emprenden un viaje que lleva a la formación del pueblo de Israel. Moisés, guiado por Dios, lidera la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y entrega la Torá en el monte Sinaí. Aquí comienza la era de la ley y la promesa. Los reyes David y Salomón, aunque marcados por imperfecciones, destacan por sus momentos de fe y sabiduría, estableciendo un reino esplendoroso en Jerusalén. Las mujeres también desempeñan roles cruciales. Tamar, con valentía y astucia, asegura su legado. Ruth, a través de su lealtad y amor, se convierte en un eslabón en la genealogía de David. Esther, la reina valiente, interviene para salvar a su pueblo de la destrucción.
entre otras mujeres como Rahab, que fueron tocadas por el Espíritu Divino y contribuyeron de manera clave para el cumplimiento del plan divino. Los profetas, tanto tempranos como tardíos, emergen como voces de advertencia y esperanza. Profetas como Isaías y Jeremías señalan las consecuencias de la infidelidad de Israel, mientras que Malaquías y otros anuncian la venida de un Mesías redentor. Daniel, un sabio cautivo en Babilonia, interpreta sueños y visiones, ofreciendo una visión profética del futuro. Y Crónicas, al recopilar la historia, destaca la promesa de Dios a David de un rey futuro que reunirá al pueblo en una nueva Jerusalén. A través de estos personajes, el Antiguo Testamento revela la complejidad de la relación entre Dios e Israel, marcada por desafíos, triunfos, fracasos y la continua esperanza de redención. Cada figura, desde Adán hasta los profetas y más allá, desempeña un papel crucial en el relato divino que se desarrolla a lo largo de las páginas de la Escritura.